Jornada marcada por fuertes complicaciones en el tránsito debido a una movilización de transportistas que salieron a las calles en distintos puntos, bloqueando carriles y generando un colapso vehicular que afectó a miles de usuarios. Lo que parecía una simple repostería en Guatemala resultó ser una red criminal donde cupcakes, brownies y galletas eran usados para distribuir droga a domicilio. Las autoridades realizaron 15 allanamientos, detuvieron 12 personas, entre ellas un líder religioso. Un automóvil terminó volcado en medio de una discusión entre vecinos y cucuruchos luego de que el conductor intentara atravesar una calle donde se elaboraban alfombras para la procesión de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores. Estudiantes de ingeniería del Centro Universitario de Occidente se desligaron de los hechos de violencia registrados durante la declaratoria de huelga de Dolores 2026, luego de la difusión de videos en redes sociales que muestran peleas entre personas encapuchadas. Un agente de la Policía Nacional Civil se convirtió en protagonista de un heroico rescate en San Francisco Zapotitlán, Suchitepeques, cuando junto a vecinos y bomberos escaló hasta el segundo nivel de una vivienda en llamas para salvar a una menor que había quedado atrapada. Una escena insólita se vivió tras el encuentro con el boxeador Lester Martínez cuando un fanático no se conformó con un autógrafo en el brazo y decidió tatuárselo minutos después, convirtiendo la firma del campeón en un homenaje permanente. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Impacto Directo en este lunes 23 de marzo. Un gusto estar con usted, hoy en un horario distinto porque a las 19 horas arranca el foro Guatemala no se detiene. Bienvenidos a Impacto Directo, soy Alexis Ponce, doy la bienvenida a los panelistas. Nos acompaña Nidia González, mercadóloga y coach de vida, Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Y tal y como se había anunciado desde la semana pasada, transportistas manifestaron en dirección a la ciudad capital desde las 5 de la mañana en rechazo al incremento en los precios de los combustibles y a la implementación de los limitadores de velocidad. Ante el incremento que reportan en la actualidad los precios del diésel, gasolina regular y súper, los cuales superan la barrera de los 40 quetzales por galón, vehículos particulares en su gran mayoría, microbuses y pocas unidades del transporte pesado, realizaron una caravana de protesta que ingresó a la ciudad capital proveniente de la ruta al Atlántico, Calzada Roosevelt, Calzada Aguilar Batres y Carretera El Salvador, para expresar su rechazo al incremento en el precio de los combustibles, el uso del etanol y la implementación de los reguladores de velocidad. En la ruta al Atlántico la presencia de manifestantes fue escasa, lo que no afectó en su totalidad la circulación vehicular de otros automotores que transitan en ese sector de la ciudad. De acuerdo con autoridades, no se reportaron bloqueos de gran magnitud ni incidentes relevantes. A diferencia de lo ocurrido en la ruta al Atlántico en la calzada Roosevelt, la manifestación sí generó mayores complicaciones por la cantidad de transportistas que por tramos ocupaban todos los carriles en dirección al centro histórico. Ya en el anillo periférico, a la altura de la calzada San Juan, los 4 carriles quedaron bloqueados por manifestantes que atendieron el llamado de protesta por el incremento en los precios de los combustibles. La manifestación finalizó en el Congreso de la República, donde representantes confirmaron que se buscó un acercamiento en la instancia de jefes de bloque y en el Palacio Nacional de la Cultura para encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo por el alza en los precios del combustible. Otras exigencias por parte de los manifestantes fueron el rechazo a la implementación del sistema limitador de velocidad y el uso del etanol, que a partir del 30 de junio de 2026 deberá implementarse en el país. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. Y ante el incremento que reportan en la actualidad los precios del diésel, gasolina regular y súper, los cuales superan la barrera de los 40 quetzales por galón, vehículos particulares, en su gran mayoría microbuses y pocas unidades del transporte pesado, realizaron una caravana de protesta que ingresó a la ciudad capital proveniente de la ruta al Atlántico, la calzada Roosevelt, calzada Aguilar Batres. Y bueno, hay que hablar también de las manifestaciones que hoy han complicado la movilidad de cientos de personas. Atravesaron problemas muchos de estos ciudadanos para poder desplazarse por la ciudad. Preocupados, todos salimos más temprano, pero lamentablemente pues no hubo nada
y seguimos sin transporte. Afecta, porque tampoco hay transporte. Sí, porque uno pensó de que no iban a estar circulando los buses más que todo. Yo lo vi bien complicado, ¿verdad? Porque muchas personas andamos en bus. Yo entro a las 9 a mi trabajo, pero para evitar cualquier tipo de problema, entonces salía a las 5:30 para ir con tiempo. Prácticamente 4 horas antes de... Así es. ¿Usted de dónde viene, señor? Zona 18, Colonia El Rosario. ¿Y se dirige Para zona 2, al Parque Jucotenango. Transportistas se manifestaron en los alrededores del Congreso de la República de Guatemala para solicitar medidas ante el incremento en los precios del combustible. Según indicaron, el aumento ha tenido impacto en sus actividades, por lo que piden acciones concretas que permitan atender la situación. Los manifestantes señalaron que no fueron atendidos durante su visita, aunque indicaron que sostuvieron un acercamiento con autoridades legislativas. De acuerdo con lo expuesto, se prevé que el tema sea analizado entre el organismo ejecutivo y el legislativo para evaluar posibles medidas. Los transportistas indicaron que contemplan mantenerse en el lugar y continuar con acciones hasta recibir una respuesta. Pero vamos a actualizar detalles de lo que está sucediendo frente al Congreso de la República. Recordemos que los transportistas aseguran que permanecerán en este lugar si no son atendidos por parte de los legisladores y sus demandas no son escuchadas. Tenemos los detalles en la siguiente conexión con Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, buenas tardes. Alexis, buenas tardes. Información que podemos actualizar en esta jornada de protestas que ha iniciado desde las 5 de la mañana en diversos puntos de la ciudad capital. En estos momentos me acompaña William Barrera, representante de Astrapigua, quien estará dando detalles sobre la manifestación que se ha realizado y que se estará y continuará frente al Congreso de la República, específicamente a la altura de la 8ª Avenida. Don William, buenas tardes. ¿Cuál es la medida que ustedes adoptarán de ahora en adelante luego de no ser atendidos por el Congreso de la República? Bueno, realmente estuvieron unos compañeros aquí en el Legislativo, entraron a instancias de jefe de bloques, gracias al diputado Tres Quiebres, que él fue el que metió a los compañeros. Nosotros estuvimos en frente del Ejecutivo, no hubo respuesta. Nosotros vamos a amanecer aquí, ¿sí o no, señores? ¡Sí! Entonces realmente es la población la que se está levantando. Nosotros solo estamos aquí sosteniendo la peña de las arbitrariedades que el gobierno nos quiere imponer a nosotros. Nos quiere imponer el etanol, nos quiere imponer el tema del limitador de velocidad, estamos limitados y hay muchas reformas a la ley de tránsito que nosotros queremos que el Ejecutivo voltee a ver igual que el Legislativo. Don William, también el incremento en el costo de los combustibles es otra de las acciones que ha generado esta jornada de protestas. Así es, lo que es el alza a la super, a la regular y al diésel. Realmente en Centroamérica sigue a 28 quetzales, aquí ya llegó a 42 y nosotros como transportistas de carga ya no sale el valor del flete, los viajes, ya no nos trae cuenta eso. William, de momento las consignas son permanecer en este lugar frente al Congreso de la República. Así es, aquí vamos a estar, porque entre comillas el legislativo mañana a las 9 de la mañana quieren que nosotros les demos una propuesta, pero realmente las leyes están. Lo que queremos nosotros es que hagan cumplir las leyes, porque ese es el trabajo de ellos, legislar, que por la palabra lo dice el legislativo. Gracias, don William Barrera, por la información oficial que comparte con nosotros relacionado a esta jornada de protestas que ha iniciado desde primeras horas de el lunes. Importante también resaltar, a esta hora, cuando son las 6:08, no se ha reportado ningún incidente que altere el orden público. En cámara, Moisés Sheck, yo retorno a Estudios Centrales. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo, por esta actualización desde el Congreso de la República. Ya lo ha escuchado, los transportistas aseguran que permanecerán en este lugar. Son varias demandas, Nidia, al final de cuentas las que tienen los transportistas. Escuchábamos el limitador de velocidad, el uso del etanol, que es otro de los temas complicados. Y no podemos olvidar, obviamente, el alza en el precio de los combustibles, diésel, gasolina súper irregular. Sí, ahora, oyéndolo a él, solo mencionó los primeros dos y se le olvidó el alza a lo que es los precios de la gasolina y lo que es el diésel también.
a río revuelto, ganancia de pescadores, como quien dice, ¿verdad? Pero mira, es preocupante ver, yo no solo estaría ahí, sino también me enfocaría más en qué está haciendo el Ministerio de Energía y Minas para poder controlar todo esto, ¿verdad? No es posible que nosotros aquí, Guatemala y el vecino de El Salvador o cualquier otro país, no esté siendo tan afectado con lo que está pasando. Hay una situación, sí, pero yo no creo que ellos no tengan esas reservas para poder sustentar todo el producto que se necesita para estos días. El alza debería ser muy paulatina, pero lo hemos visto, son casi 10 quetzales de alza lo que se ha dado. O sea, de aquí de enero para la fecha creo que ya ha sobrepasado esos 10 quetzales más todo lo que ya hemos visto. Entonces, es preocupante realmente ver que nadie pueda regular esto y que el gobierno realmente pues mira la situación y no se pone, como quien dice, en los zapatos del usuario final, que somos nosotros los que tenemos que poner gasolina. Afectada, la gente que hoy tiene que pagar más por los productos de la canasta básica, trasladarse también, Jorge. Hay varias demandas y el ciudadano dice, es válido lo que hoy hicieron los transportistas porque al final de cuentas afectaron a muchas personas. Si bien vimos una reducción en la movilidad a temprana hora, posteriormente cuando estaban desplazando y vimos en las imágenes 3 camiones y no ocuparon solo un carril como se quería, sino hicieron lo que quisieron. Así es. No, Alexis, y hay algo aquí que es bien llamativo, rescatando en la entrevista que le dan ahí al transportista, es de que, mira, hay un hecho que es a todas luces llamativo. La especulación, más allá de que son un calificativo, es un delito. El artículo 342 del Código Penal establece que la especulación tiene una sanción de hasta 100,000 quetzales, de un quetzal hasta 100,000 y hasta 5 años de prisión. Artículo 342 del Código Penal. Y la ley de protección al consumidor, el artículo 75, sanciona hasta con 75 salarios mínimos a toda aquella empresa individual o colectiva que también incurre en el tema del alza de los productos. En este caso, hablando propiamente del combustible. La semana pasada vimos que la Diaco hizo algún tipo de verificación en 72 gasolineras, las cuales fueron denunciadas por este incremento, pero yo hasta la fecha no hemos visto de que haya habido ya una sanción o que estén ligados a proceso penal los dueños de las gasolineras. Es más, el Código Penal establece este apartado. Dice que es de 1 hasta 100,000 que sale la multa y, ojo, si la persona fuera propietaria de 2 o 3 gasolineras, le pueden poner 100,000, 100,000 y 100,000. Perdón, no es que esté por cada sí, por cada establecimiento que tenga. Entonces, también aquí miramos un poco de invisibilidad, repito, de invisibilidad por parte del Ministerio de Economía, de la Diaco, del Ministerio Público. Creo que en los medios de prueba son a todas luces evidentes cuando miramos el gran letrero que dice 39.50 el diésel, ¿no? Y vamos a la máquina, nos despachan, solo es de grabar y ahí tienen el medio de prueba idóneo para poder acusar e imputar el delito 342, que es el delito de especulación. Y obviamente, y la ley esta que nos está respetando de protección al consumidor. Entonces, yo siento que aquí el gobierno de Guatemala, la Diaco, el Ministerio de Economía y el Ministerio Público se están haciendo de la vista gorda y algo hay que hacer porque también, como tú indicas, Alexis, hay mucha gente que se vio lastimado en la mañana y también gastando en transporte que también no podía, que también ponen en riesgo su vida en palanganas de pick-ups o en Ubers que también incurren en abuso. Estudiantes que se quedaron en casa, además, por esta situación, porque nadie quería quedar atrapado en el tránsito y en todas estas complicaciones que se tuvieron. Pero vamos a actualizar información, veamos qué puntos del país siguen bloqueados según la información que ha sido compartida por las autoridades de Provial. Y algo muy importante que está sucediendo en estos momentos. Tenemos el reporte de 3 bloqueos en Ciudad Capital, Sexta Avenida y Novena Calle de la Zona 1. También Sexta Avenida y 10ª Calle de Zona 1. Está bloqueado el paso en Sexta Calle entre Séptima y Sexta Avenida de la Zona 1. Son 3 puntos bloqueados en Ciudad Capital. ¿Qué otro tramo ha sido habilitado hace unos momentos? Había problemas de movilidad en Avenida Petapa, encapuchados frente a Universidad de San Carlos. Por varias horas estuvieron ahí presentes, pero ya está habilitado el paso en la 32 Calle, Zona 12, Avenida Petapa, también Anillo Periférico, Zona 12. Ahora bien, en la provincia de nuestro país, kilómetro 427, el cruce de San Antonio Rasrujá en Alta Verapaz, habilitado el 404, cruce al Parque El Rosario en Sayac-Chepetén y el kilómetro 19, la CA 9 Sur. En Villanueva ya está habilitado para la movilidad. Hay que tomar en cuenta todos estos detalles, ya que estaba generando complicaciones para el desplazamiento de los ciudadanos. Y este lunes, el transporte express
de Misco dejó de operar tras la negativa de autorizar el aumento al valor del pasaje de 5 a 6 quetzales. Usuarios que se dirigían a sus trabajos se vieron obligados a buscar otras formas de viajar en medio de largas esperas e incertidumbre. Según autoridades municipales misqueñas, taxis piratas aprovecharon la ausencia del servicio y llegaron a cobrar hasta 10 quetzales desde Misco al Trébol. Por otro lado, desde la Procuraduría de los Derechos Humanos advierten que los cobros alcanzaron los 15 quetzales por viaje, castigando directamente a los usuarios. Todo esto ocurre mientras los precios de las gasolinas y el diésel oscilan entre los 38 y 42 quetzales, presionando aún más la movilidad en la metrópoli del país. Con estos detalles, vamos a la pausa aquí en Impacto Directo, ya volvemos. Y un operativo contra la narcorepostería tuvo lugar en Guatemala. Las autoridades revelaron haber desarticulado una red que vendía droga oculta en productos de repostería. En total, suman 12 aprehensiones tras 15 allanamientos realizados en Guatemala y Zacatepeques, donde también incautaron armas, automóviles y casi 1.300.000 quetzales. Según las investigaciones, el grupo criminal comercializaba droga en cupcakes, brownies, galletas y otros productos distribuidos incluso a través de servicio de entrega a domicilio. Durante los operativos ubicaron más de 1.400 plantas de marihuana, cocaína, metanfetamina, ketamina y otros ilícitos, además de dinero en efectivo, computadoras y teléfonos personales. Entre los detenidos figura una persona que se desempeñaba como líder religioso y que presuntamente utilizaba su posición para pasar desapercibido. El caso continúa bajo investigación para dar con otros integrantes de esta red de narcorepostería. Pero es que de verdad es sumamente curioso, Roxana, toda esta situación, el nombre también, una narcorepostería, pero el hecho de que haya sido una persona vinculada a la religión y que usara todo esto para tratar de pasar desapercibido y no llamar la atención. Mira, yo ahorita me puedo declarar vidente, me puedo declarar lo que quiera y usar la religión como fachada, ¿verdad? Que eso no es raro, es algo que ha pasado desde el principio de la fundación del mundo, cuando gente queriendo lucrar con personas, ¿verdad? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablan de un hombre que tenía controlada, se llamaba Simeón, a toda una población con engaños, con cosas así, ¿verdad? Entonces, que él se proclame líder religioso, yo aquí puedo ser batichica ahorita, ¿verdad? Entonces, y vender droga a los niños disfrazada de batichica, ¿verdad? Esa era su fachada, así como lo era la venta de postres, que uno los ve y quiere comerse esos cupcakes de chocolate, a mí que me encanta, ¿verdad? Entonces, lo que felicito es a la policía y a los que hayan realizado esta investigación por haber desarmado esta terrible cosa, ¿verdad? Porque mira esos fajos de billetes a costa de volver adicto a las personas. Sí, hablamos de, bueno, casi 1.300.000 quetzales los que fueron ubicados. Jorge, hay muchas maneras ingeniosas y siempre nos va a sorprender y es muy curioso cómo hacen las estructuras para tratar de evadir los controles de las autoridades. Así es, ¿no? Y fíjate, Alexis, que una cosa, el precio del mercado actualmente de la cocaína es más o menos de 8.000 a 10.000 dólares. Actualmente aquí en Guatemala. En Europa son 13.000 dólares. Si los cupcakes o pastelitos, los cubiletes, un buen chapín, están trasladando, calculemos, 1 kilo son 2 libras, 2.2 libras. ¿En cuántos cupcakes cabrá 1 kilo de cocaína? Estamos hablando de 100.000 quetzales, pues. Entonces, yo creo que serían los cubiletes más caros. Los cubiletes más caros porque obviamente no se comen. La cocaína se inhala. Entonces, el tema es que están utilizando para traslado. Yo llaman la atención también que hay ketamina, en la nota de prensa libre también está completa, ketamina, anfetaminas, cocaína y marihuana. Es decir, que también se dedican a la fabricación de drogas sintéticas, de drogas ¿no? sintéticas, exactamente. Y eso es más peligroso porque la droga sintética es más barata y por ser más barata es más accesible para el público que no tenga la capacidad de comprar cocaína. Pero más dañina y más adictiva también. Exactamente, más dañina como el fentanilo. O por ejemplo como la ketamina. O sea, al final son drogas que al final lo que hacen es acabar con el núcleo de la familia, que es de la sociedad, que es la familia, y con las personas. Pero esto obviamente solo es la punta de las veces. Va a haber que esperar algún tiempo porque si están trasladando en cupcakes, en pastelitos o en, ¿cómo dijiste? Cubiletes. Cubiletes. Esto lo están haciendo por libras, por libreado, por semana. Y si lo están trasladando por empresas de envío, como lo indica la nota,
¿cuánto estará movilizando en kilos? Pero y en dicen libras? que el líder de la Están hablando estructura millones. es la galleta de jengibre, hay que tener cuidado con Es eso. más sana. Bueno, y Más vamos sana. a hablar ahora de la desarticulación de una estructura criminal denominada Los Imitadores de Secuestros. 4 mujeres y 4 hombres fueron capturados durante allanamientos de Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en Guatemala, El Progreso y Huehuetenango. Según las investigaciones, el grupo operaba con secuestros simulados, haciéndose pasar por narcotraficantes mexicanos para generar miedo y presionar a sus víctimas. 4 detenidos fueron capturados en San José Pinula, 3 en Sanarate y 1 en la zona 10 de Huehuetenango. Las autoridades indican que contactaban a sus víctimas por redes sociales, correos y llamadas, principalmente a empresas o personas que ofrecen servicios. Al llegar a los puntos acordados, las víctimas eran retenidas y los delincuentes exigían dinero a familiares o empleados por su supuesta liberación. Entre los detenidos figuran una mujer de 50 años y su hijo de 20, pero es que no es solamente aquí en Guatemala, Nidia, que hemos visto que personas imitadoras se hacen pasar por estas estructuras del narcotráfico y obviamente el ciudadano que recibe esa llamada no está para averiguar si es cierto o no. El miedo que uno siente al recibir ese tipo de llamadas. Que sí, a eso precisamente va mucho mi comentario, porque acuérdate que el miedo, si yo le impongo miedo a alguien, lo puedo dominar de cierta forma, ¿verdad? Y lamentablemente las víctimas de estos criminales son personas que algunas veces somos personas que confiamos mucho, ¿verdad? No confiamos mucho si alguien nos está llamando por WhatsApp o nos está mandando un mensaje por las redes sociales o algo así. O sea, realmente uno tiene que tener esa precaución. Ahorita las redes sociales y toda la mensajería instantánea es una plataforma muchas veces para que te extorsionen, para que te roben tus datos, para que incluso le digan a tus familiares que estás secuestrado. Hubo un tiempo que hacían los secuestros express, que la gente se iba al cine y le decían, mira, tengo a tu hijo, a tu hija, y la otra está en el cine y ni siquiera se daba cuenta. O sea, hay una cosa ahí que uno debe tener mucha comunicación con las personas, con sus seres queridos, con la familia, para saber qué es lo que están haciendo. Esa es una de las cosas principales, ¿verdad? Para que no caigamos en este tipo de chantaje, delito, sí. de chantaje, ¿verdad? Sí. Porque es realmente lamentable que te llamen, que te extorsionen o que te digan que tu familiar está siendo retenido en su contra. Eso te pone a ti alerta y lo que querés es resolver la situación de alguna forma, ¿verdad? Sí, no te vas al final poner a averiguar si cierto. son o no son. Y sobre todo también la denuncia, porque muchos de estos casos pueden llegar a una resolución si se tiene la colaboración de las autoridades, porque vaya, ellos cuentan con todas las estrategias y los elementos para poder verificar de dónde provienen las llamadas, si hay algún indicio de que pertenezca a cierto grupo. Así que es importante confiar en el actuar de las fuerzas públicas. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Guatevisión. Vecinos y cucuruchos volcaron un vehículo en medio de una discusión, luego de que el conductor intentara pasar por una calle donde se elaboraban alfombras procesionales. El incidente se registró durante la madrugada de este quinto domingo de Cuaresma en San Bartolomé Becerra, en la antigua Guatemala, en el marco del recorrido de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída y la Santísima Virgen de Dolores. En videos que circulan en redes sociales se ve como varios vecinos rodean el automóvil mientras 2 hombres forcejean con el piloto, quien se negaba a descender. Posteriormente, agentes de policía municipal intervinieron y trasladaron al conductor hacia otro punto, mientras los inconformes procedieron a volcar el vehículo como muestra de molestia. La Policía Nacional Civil no reporta hasta el momento denuncias relacionadas con este hecho. El suceso ha generado reacciones en redes sociales donde usuarios condenan tanto la actitud del conductor como la forma en que los vecinos manejaron la situación. Pero, ¿qué dirá Jesús? ¿Qué dirá Jesús de este comportamiento cavernícola? Porque al final, si lo que buscaban era agradarlo con la realización de las procesiones, estos actos están muy lejos de el amor al prójimo, de lo que ha profesado Jesús todo este tiempo.
Sí, ahí es cuando uno se acuerda por qué Concincho sacó a los vendedores del templo, ¿verdad? A estos les hubiera dado unos sus buenos hinchazos porque no ponen en práctica el amor al prójimo, no ponen en práctica la tolerancia, el servicio, ¿verdad? Pero después, como tú dices, ¿verdad? Puede ser fachada también, se van a ir a poner su traje de cucurucho y van a ir a cargar y van a pedir perdón por haber hecho esto, ¿verdad? O sea, esa es la doble moral religiosa. Los famosos cachurecos que se les llama, ¿no? Que muchas veces sí. Sí, tiran la piedra, esconde la mano. Y hacen mucho daño al final, porque hay gente muy buena, gente noble, pero hay algunos desadaptados que actúan así. No, y compartiendo el criterio con mi colega Roxy y contigo, Alexis, es cierto, mucha gente utiliza como una pantalla el usar la figura de la iglesia, independientemente que sea católica o cristiana, para hacer actos vandálicos. Esto, por supuesto, que es un acto de vandalismo, es hasta un delito, la agresión, el daño a la propiedad privada. Desconozco si eso sería una obligación del Ministerio Público el obligar si esto es un acto, podría ser incluso delictivo. Pero vamos al tema religioso. Yo creo que un acto en el cual se está buscando fundamentar temas de la fe, de que estamos en la cuaresma, de que estamos el amor por el prójimo, el amor a Dios. Yo creo que este es un mal ejemplo. Y este es un mal ejemplo porque estamos empezando, no hemos llegado ni a la Semana Santa. Si esto lo estamos viendo en Antigua Guatemala, ahorita, en este momento, y eso que no me va a la Semana Santa, esto pues como darle el permiso a que otras personas puedan incurrir en una actividad similar. ¿Cómo era que les decía Jesús? Hipócritas. Sepulcros blanqueados, por dentro Mercaderes. bien bonitos, pero por dentro. Pero ¿saben qué fue lo bueno? Que le regresaron otra vez el vehículo a su posición Esa es la para parte que se pudiera ir. Y estudiantes de ingeniería del Centro Universitario de Occidente se deslindaron de los hechos de violencia registrados durante la declaratoria de la huelga de Dolores 2026, realizada el pasado 20 de marzo. A través de un pronunciamiento aseguraron que la capucha nació como símbolo de lucha, no de abuso, y lamentaron que esta tradición estudiantil esté siendo desvirtuada. Esto luego de que circulara un video en redes sociales en el que se observa una pelea entre personas encapuchadas y otros participantes. Los estudiantes hicieron un llamado al respeto y a retomar el verdadero sentido de la huelga como una expresión de crítica social y no de violencia. Pero bueno, los encapuchados. Crea fama, échate a dormir. Sí, sí, es lamentable. Yo veo este video y realmente no veo estudiantes universitarios, veo malandros, la verdad. Sí. Y el hecho de que utilicen es una tradición, lo sabemos muy bien, y esto pues se creó con otro fin, con otro foco, y aquí se desvirtúa totalmente, ¿verdad? Primero porque son estudiantes universitarios, deberían tener esa educación que se necesitaría, y segundo, yo no sé por qué todavía hacen este tipo de actividades en la universidad, si realmente lo único que provocan a veces es este tipo de reacciones. ¿Te digo para qué? ¿Para qué? A ver. Para perder el tiempo, para no estudiar. Bueno, eso sí, para estoy no de acuerdo. Estudiar, sí, porque son holgazanes, eso es lo que son. Estoy de acuerdo, sí. Entonces, el tiempo se tiene que aprovechar porque somos nosotros los que les estamos pagando a ellos el derecho a que estudien. Así es. Entonces, ya no debería permitirse hacer este tipo de actividades. Son anti-educativas, anti todo. O sea, imagínate. Antisociales. Ahí. Y, ¿sabes qué es lo peor? Que tal vez se mezcla gente que no es de la universidad sí, pero viene y perjudica realmente todo esto que están haciendo. Tal vez ellos lo quieren hacer de una buena forma, pero siempre pasa este tipo de problemas. Como ha ocurrido históricamente, hay bebidas alcohólicas y un montón de cosas ilícitas alrededor de todos estos movimientos, y las personas se terminan comportando de una manera no deseada. Sí, lo que tú dices se resume en una palabra: desenfreno. ¿Verdad? Esta gente piensa que por tener una capucha y los que están alrededor puedo hacer lo que se me dé la gana. Y tú lo has dicho bien, nosotros le pagamos eso, hasta la capuchita esa que llevan puesta se la pagamos, ¿verdad? O sea, no saben llevar con dignidad, ¿verdad? Deberían, como dijeron en el comunicado, revisar la historia de por qué surge esto. Porque ustedes no son dignos de llamarse sancarlistas. Son una banda de bandoleros ahí, ¿verdad? Y a borrachos, ¿qué tonteras hacen, verdad? Ahí está lo que pasa. Pero ni siquiera para la pelea son buenos. No, fíjate, Alexis, yo soy de la tricentenaria sancarlista, ¿verdad? El espíritu de la huelga de Dolores y de los famosos comités que integraban cada facultad era una oportunidad que tenía el estudiante sancarlista para poder oponerse o denunciar acciones del gobierno, ya sea el presidente o su consejo de ministros o diputados,
para hacer unas denuncias que eran, a todas luces eran viables, el poder avisar qué es lo que estaba pasando en Guatemala, temas de corrupción, asesinatos, etcétera. Pero esto se fue degenerando conforme fueron pasando los años y tenemos ahora ese tipo de escenarios en los cuales esto sería muy bien si hubieran personas lesionadas o fallecidas, delitos en riña tumultuaria, como se llama en el Código Penal. Si se dan cuenta, llevan palos y las patadas que se están dando ahí no son para asustar, pueden provocar un daño orgánico. Entonces, sí, lamentablemente que se ha perdido ese simbolismo, ese espíritu que tenía de la Escuela San Carlista, de la Universidad San Carlista, de la Tricentenaria. Ojalá que esto no haga proclive que el día viernes, que es la huelga de Dolores, que ya es oficialmente el desfile, ¿verdad?, no vaya a haber algún tipo de personas que se puedan mezclar como ha acontecido en otras oportunidades. Jorge, ¿usaste capucha? Puedan provocar lesiones. Yo no me pongo capucha. No usaste, ¿no? No, nunca. Sin capucha. Yo salía sin capucha, aunque me reconocían fácilmente. Bueno, vamos a la pausa y regresamos aquí en Impacto Directo. En un acto de valentía, un agente de Policía Nacional Civil usando una escalera y con ayuda de vecinos escaló hasta el segundo nivel de una vivienda en llamas y rescató a una menor que quedó atrapada en el siniestro. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes en San Francisco, Zapotitlán, Suchitepeques. El agente, identificado como Alan Brandon Velázquez López, de 30 años, de servicio en la subestación de la localidad, informó que gracias a la ayuda de bomberos municipales y vecinos se logró rescatar a todas las personas de la vivienda. Al llegar al lugar nos percatamos que en el tercer nivel se encontraba una niña de aproximadamente 9 años de edad, por lo que de inmediato procedimos a rescatarla, ya que ella se encontraba en el tercer nivel. Bueno, ustedes arriesgan su vida también para hacer este tipo de labor. Claro, es parte de la labor policial que día a día tenemos y lo más importante es resguardar la vida de las personas. Pues no escatimaron ustedes para poder acercarse. Pues con ayuda de los bomberos fue que pudimos llegar al tercer nivel, por lo que se resguardó la vida de la persona. Únicamente ella que se encontraba en el tercer nivel, ya que por las llamas y por el humo no se podía acercar hacia la puerta, por lo que fue evacuada por parte de atrás de la vivienda. ¿Cuántos años de estar en la institución? Llevo 11 años con 10 meses de servicio aquí en San Francisco, Zapotitlán. Bomberos municipales de San Francisco, Zapotitlán, informaron que el siniestro inició debido a unas veladoras utilizadas en la vivienda por los constantes cortes de electricidad en el municipio. Una mujer y 3 menores fueron rescatadas de la vivienda. Estaba quemando la parte de adentro donde está la bodega, que es una tipo tienda que ya tiene, y a la vez con coordinación los vecinos y también la PNC se estuvo, rescatando con lo que es una menor del segundo nivel, con nombre de Ashlyn Santiago Tsun, de 9 años. Gracias a Dios pues fue rescatada coordinando con los vecinos. La solidaridad de los vecinos, la valentía de los socorristas y el agente de la Policía Nacional Civil fueron vitales para rescatar a la familia y controlar el siniestro para evitar que consumiera la vivienda en su totalidad. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Una pronta acción, el haberlo hecho sin dudar, Roxana, permitió salvar a esta niña y a las otras personas que hubiesen podido quedar atrapadas en este fuego. Claro que sí, espero que la policía sepa reconocer el valor de este señor, ¿verdad? Porque otros se centran solo en ver y en esperar que sea el bombero que llegue, pero en este tipo de siniestros el tiempo, cada segundo cuenta, y entonces por eso es que la niña va a poder contar cómo la rescataron y será una historia que repetirá hasta que envejezca, ¿verdad? Porque nadie creo que va a olvidar eso. Entonces, qué bueno. Y lo más importante, los 3 que estaban adentro están salvos. Lo material, pidamos a Dios que les ayude a que vuelvan a recobrar sus cositas, ¿verdad? Las veladoras. Hemos platicado de las causas que puede provocar un incendio, Jorge, y sabemos que muchas veces el dejar una vela encendida puede ser la razón que provoque este tipo de catástrofes. Muchas veces dejamos niños al alcance de fósforos, material pirotécnico que nos sobró de Navidad, algún tipo de combustible que fácilmente pueda ser proclive para que por negligencia o imprudencia pues, de los padres dejen a los niños al alcance de este tipo de situaciones que puedan provocar incendios.
Lamentablemente en Guatemala no se investigan los incendios ni las explosiones, pero es de admirar a don Alan Velázquez, el bombero que hace, perdón, el agente de la Policía Nacional y el equipo de bomberos que hacen este rescate. Ojalá que el alcalde de ahí de Zapotitlán, en Xochitepeques, le dé algún reconocimiento, no porque lo necesite, pero es de verdad que sí es un héroe. Hacer esto no es cosa fácil. Las personas fallecen no solamente por quemaduras, sino por intoxicación al monóxido de carbono. O sea, la inhalación de esos gases son sumamente tóxicos. Las personas fallecen y mueren aunque no hayan sido necesariamente quemadas. Eso quiere decir de que sí es totalmente un héroe en todo el sentido de la palabra y que evitó que personas obviamente inocentes en un tema de pudo haber sido accidental fallecieran en un hecho que hubiera sido totalmente lamentable, ¿verdad? Y un agente de policía, Nidia, que no cuenta con el equipo para hacer frente a las llamas, con su uniforme únicamente, expuso también su integridad. Sí, es que eso es de admirar por parte de este miembro de la PNC, realmente tiene el sentido de servir, ¿verdad? El servicio, ellos son personas que están para servir a la comunidad y él realmente no lo pensó dos veces, lo hizo. No solo rescató a la niña, rescató a varias personas dentro de lo que es el inmueble y eso es algo de veras. Ojalá que le hagan un reconocimiento porque una persona que antepone su vida para salvar la de otra persona realmente es un héroe, ¿verdad? No pensar solo en él, sino pensar cómo puede salvar una vida. Y él definitivamente es nuestro héroe de hoy, ¿verdad? Y felicidades, ojalá que de veras le hagan un reconocimiento. Hizo algo muy bueno. Y sí, muchas veces hablamos aquí de esos malos policías, de malos servidores, pero hoy hay que felicitar sin lugar a dudas esta acción. Vamos a la pausa, ya volvemos. En las últimas 24 horas, 2 accidentes aéreos han dejado una decena de personas fallecidas. Un incidente ocurrió esta mañana en la frontera de Colombia con Ecuador y el otro sucedió anoche en el aeropuerto La Guardia en Nueva York. A continuación le contamos la historia completa. Este lunes, un avión militar se estrelló poco después de despegar en el suroeste de Colombia. 8 personas murieron y otras 83 resultaron heridas. La aeronave Hércules, que transportaba a 125 personas, se precipitó a tierra poco después de despegar a las 10 hora local en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador. Videos de redes sociales muestran una columna de humo que sale del avión en llamas en medio de la vegetación. En la zona del percance operan grupos rebeldes y hay un alto número de hectáreas con narcocultivos. El presidente Gustavo Petro dijo en la red social X que fue un accidente horroroso y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente que por ahora ya se investiga. En un caso similar, ayer por la noche, un avión modelo CRJ-900 de la compañía Jazz Aviation, que operaba para Air Canada, chocó con un vehículo que atendía otro incidente ocurrido en el aeropuerto La Guardia en Nueva York. De acuerdo con un video de los controladores aéreos, primero se autorizó al camión cruzar la pista, pero no se detuvo a tiempo mientras un controlador repetía alto varias veces. El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, confirmaron autoridades portuarias de la ciudad. En total, 41 personas, incluidos pasajeros, miembros de la tripulación y bomberos, fueron trasladados al hospital, según fuentes oficiales. Según Jazz Aviation, el avión aterrizó en Nueva York tras despegar de Montreal con 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación a bordo. En un comunicado, Air Canada se declaró profundamente entristecida por la pérdida de 2 empleados. El aeropuerto La Guardia reabrió este lunes tras el mortal incidente que ocurrió cuando enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo. Reportó para Impacto Directo Ginny Sohben. Bueno, accidentes en un tiempo bastante corto que generan preocupación, Nidia, definitivamente sobre las condiciones, el cuidado que se debe tener, aunque volar es una el medio más, más seguro. Más seguro, según nos han dicho, ¿verdad? Porque la verdad es de que antes de que un avión despegue hay muchos controles de seguridad, que todo esté funcionando de forma adecuada. ¿Sabes qué es lo que de lo que vi de los 2 accidentes, el de La Guardia? Que realmente no, los aviones son unas bombas de gasolina,
Porque realmente si están abastecidas por gasolina y ese tipo de choque, lo primero que pasa es de que agarra fuego el avión y en este caso, lamentable la muerte del piloto y el copiloto en este caso, ¿verdad? Pero pues el resto de la tripulación y los pasajeros tal vez con algún tipo de nervios o golpeados, pero sobrevivieron, ¿verdad? Lo lamentable también es el otro accidente que pasó entre Colombia y Perú. Habría que averiguar y verificar qué fue lo que pasó en ese caso. Sí, la caja negra también, pues va a ser fundamental, pero en La Guardia en Nueva York aquí es una clara imprudencia, una irresponsabilidad, Roxana, porque no se puede permitir que un vehículo, aunque esté atendiendo una emergencia, hay que tener, para eso están los controladores. Mira, esto, si se dan cuenta, desde que empezó el gobierno de Donald Trump, han pasado esto. Hubieron 2 que chocaron en el aire, en la bahía también de Nueva York, y esto se ha criticado, pueden leerlo en los medios, los expertos, que ha sido a raíz de que Donald Trump ha despedido a muchas personas para bajar costos. Eso fue una de las cosas que hizo, y los resultados es que estos accidentes se vienen repitiendo porque contrató a personas que carecen de la experiencia para manejar un aeropuerto tan grande como el de Nueva York. Lleven el conteo y van a ver, y la crítica de la gente ha sido eso, que él con tal de bajar costos y despedir gente, cuando estuvo reduciendo, que quería reducir el Estado, lo hizo, ¿verdad? Ahora no está escatimando y su ministro de Guerra está pidiendo 200.000 millones para una guerra que no tiene ni sentido, pero aquí se pierden más vidas. Caja negra, sí, indispensable para la averiguación de la verdad. Sí, de hecho, en estos países del primer mundo tienen peritajes forenses para accidentes aéreos. Y aquí hay algo importante también, Alexis, si bien es cierto, nos podemos quedar con la impresión de que es un accidente, recordemos que tenemos una guerra en Medio Oriente. Entonces, el descartar un atentado ya terrorista, porque qué casualidad que uno de los aeropuertos más grandes en Nueva York, con los protocolos de seguridad que ellos tienen, un avión de transporte militar en Colombia y secuencialmente los 2 accidentes en un momento donde hay unas tensiones políticas tan grandes entre Estados Unidos, Irak y Medio Oriente, sí hay que hacer una investigación a fondo, caja negra, razones de índole científico, mecánico o humano, pero descartar que no sea un asunto eminentemente mecánico o accidental para trasladarlo al aspecto político, porque sería grave pensar que ya hayan algunas consecuencias para los países que hemos estado alejados del tema. Sí, de hecho, en Colombia, por ejemplo, el presidente Petro ha descartado que haya sido un atentado. Él ha dicho que preliminarmente se dice un accidente, pero hay que averiguar al final, Roxana. Una investigación. Tú lo dijiste bien, ¿verdad? O sea, nosotros aquí estamos hablando en base a nuestra poca experiencia, pero los que van a investigar y son expertos en este tipo de accidentes, ellos al final darán un informe total de lo que ha pasado, ¿verdad? Y es muy triste porque ahorita hay personas, hay familias enlutadas, hay familias en hospitales, porque dice que los heridos fueron trasladados, pero ¿cómo están esos heridos? ¿Cómo van a volver a recuperar su vida? Venían de un viaje, ¿verdad? Sí, triste, indiscutiblemente. Nos vamos a la pausa, siga aquí en Impacto Directo por Guatevisión, ya volvemos. Un autógrafo que terminó marcado para siempre. Se trata de un fanático que llevó su admiración al límite tras encontrarse con el boxeador petenero Lester Martínez. En medio de un grupo de personas, el seguidor le pidió, escúchelo, que le firmara su brazo, pero lo que parecía un momento más se convirtió en algo permanente. Minutos después, el aficionado acudió con un tatuador y decidió grabarse el autógrafo en la piel, convirtiendo la firma del campeón mundial en un recuerdo para toda la vida. Una escena que no ha pasado desapercibida y que refleja hasta dónde puede llegar la pasión por un ídolo. Y no es para menos, no es la primera ni la última vez que vamos a ver este tipo de acciones de los aficionados, de los fanáticos, y la firma de Lester Martínez, claro, nuestro campeón, como para no estar orgullosos, sí, Jorge. Un momento muy especial, Alexis. Es primera vez que en Guatemala se da una situación de esta naturaleza, específicamente en el deporte del box. Y tomando en cuenta el récord que tiene nuestro connacional, que son 19 enfrentamientos, 16 ganados por nocaut, solo 3 por decisión. Es todo un orgullo y creo que todos no dejamos de sentir una felicidad muy especial el haber compartido los que pudimos ver, obviamente, la cartelera boxística. La cartelera del día sábado, ¿verdad? Y la alegría de ver a este hombre, pues, que está con todas las ganas de seguir adelante y de seguir compitiendo para tratar de
de llegar a la cumbre de lo que es el box ya a nivel internacional, como ya se encuentra, porque él ya llegó, no es de que va a llegar, ya llegó. Ya está entre la crema y nata del boxeo. Hay cosas que nos llenan de orgullo y lo que ha hecho Lester Martínez, sin lugar a dudas, lo es. Y para muestra, lo que ha hecho este aficionado, el tatuarse la firma, el autógrafo. ¿Tú lo harías? Bueno, no de Lester, sino de alguien más, alguien que tú sigas. No, ¿No fíjate lo harías? Estaba pensando en eso precisamente, qué habrá pasado por la mente de este aficionado, apasionado también, ¿verdad? Porque realmente se nota ahí la pasión por Lester, hecho de que, ¿sí? no por Lester, ¿verdad? Sino por el hecho de que él haya alcanzado esta victoria. Entonces, realmente es de admirar. La verdad es que es un momento el cual él va a recordar para toda su vida. Estamos orgullosos de él como guatemalteca y como guatemaltecos. Creo que estamos muy orgullosos de Lester Martínez. Qué bueno que pasó esto y realmente son, entre tantas noticias, una muy buena y muy agradable. Y pues esperamos que siga cosechando más éxitos, ¿verdad? Que este sea el inicio de todos sus éxitos. Definitivamente, y es que hay muchas, de verdad, muchas historias alrededor de Lester Martínez, cómo nos cambió por un momento la felicidad que sentimos los guatemaltecos, el vivir este deporte a máxima intensidad. Pero ahí no quedan las cosas, hay que hablar de la interpretación del himno nacional durante la pelea del boxeador guatemalteco Lester Martínez, que ha desatado una ola de críticas en redes sociales. La cantante Carol Posadas, ella fue la encargada de la interpretación, pero bueno, realmente hay que decir que su presentación fue señalada por usuarios como errática debido a cambios en el orden de las estrofas y una ejecución que generó cuestionamientos. El momento, que formaba parte de un evento internacional, rápidamente se viralizó, provocando reacciones divididas entre críticas y defensas hacia la artista. Más allá de la controversia, el hecho volvió a poner sobre la mesa la importancia del respeto y la correcta interpretación de los símbolos patrios en escenarios de alto nivel. Hay que decir que no es la primera ni la última vez que a un cantante le va a ocurrir esto, el olvidarse de la letra, pero es que no fue un simple olvido, Jorge. Así es. Lo hizo varias veces y fue demasiado notorio, y parecía como que estaba en un concierto de música pop y decía, a ver todos, acompáñenme. Y la verdad que, faltó mucho para esa interpretación. Sí le faltó. Mira, si nos ponemos un plano muy estricto, la verdad es de que pues obviamente es nuestro símbolo patrio, un momento histórico para Guatemala. Lo mínimo era pues obviamente la interpretación tal y como se debe, y si no tenía el acompañamiento pues de una orquesta sinfónica, por lo menos haberlo hecho de una manera seria y sin haber confundido las estrofas. También podemos justificarla detrás de un momento también nerviosismo. Sí, es el nerviosismo. O sea, esto no es primera vez que se da en un deporte como lo es el box, a esta alta altura, lo que es ya un deporte ya a nivel internacional, y los nervios posiblemente le ganaron, ¿verdad? Pero sí, obviamente es una reflexión para que la próxima vez pues las personas reconsideren esto y al menos pues tengan alguna forma de poderse guiar con algún la teléfono. preparación es importante. Sí. Se entiende lo de los nervios, a todos nos puede pasar, pero es que fue demasiado evidente, no fue un tropezón, sino fue una, otra y muchas veces. No fue un desliz. No fue una ni fueron dos. Sí. Mira, yo considero que primero habría que considerar, porque pues es un evento que estaba siendo visto por millones de personas, ¿verdad? Todo el mundo, aquí en Guatemala estuvimos muy atentos a todo lo que era este evento y ver la pelea. Desde viernes andaban todo el mundo diciendo que a qué hora era, que se iban a juntar. Entonces, creo que eso también da un poquito de nervios, pero sí, la preparación es sumamente importante. Vas a estar representando, vas a cantar el himno nacional de tu país, y creo yo que la preparación es fundamental. Y pues si se le pudo haber olvidado, tal vez una vez, pero No varias veces. Sí, no varias veces. Entonces, pero sí, a muchos artistas de renombre, de trayectoria, les ha ocurrido este tipo de situaciones. Y bueno, queda para la anécdota indiscutiblemente. Lo más importante
Es la victoria de Lester Martínez, es el título y de eso es de lo que tenemos que platicar. Llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos en esta noche de lunes. A los panelistas que han estado con nosotros: Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Le invito para que siga con nosotros aquí en Guatevisión. En instantes arranca el Foro de Guatemala No se detiene. Soy Alexis Ponce. Mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.